Mi nombre es Juana, y nací en Domremy, un pequeño pueblo francés, en 1412. Francia estaba devastada por la guerra. Desde que tengo memoria, he visto cómo la sombra de Inglaterra caía sobre nuestro país, trayendo destrucción. Pero incluso en medio del caos, sentí que yo tenía un propósito mayor. Desde niña, siempre fui muy devota. Mi madre me enseñó a orar, y encontraba consuelo en la fe. Pero cuando cumplí 13 años, algo cambió. Comencé a escuchar voces. Eran voces puras, llenas de luz, y aunque al principio me asustaron, pronto comprendí que eran un mensaje de Dios. San Miguel fue el primero en hablarme. Luego lo hicieron Santa Catalina y Santa Margarita. Ellos me dijeron que Dios tenía un plan para mí, que debía liberar a Francia del dominio inglés y llevar al delfín Carlos al trono. Al principio, no entendía cómo una campesina podría hacer tal cosa. Las voces me insistieron, y cada día mi convicción era más fuerte. Sabía que tenía que actuar. Mi corazón me decía que el sufrimiento de mi pueblo no podía continuar, y si Dios me había elegido, entonces debía obedecer. Francia necesitaba esperanza, y yo tenía que ser el instrumento para traerla. A los 17 años, dejé mi hogar y partí con un solo objetivo: encontrar al delfín Carlos y ofrecerle mi ayuda. Nadie creía en mí. ¿Cómo podría una joven campesina, sin experiencia en la guerra, cambiar el curso de una nación? Pero yo sabía que no estaba sola. Dios me guiaba. Llegué al castillo de Chinon, donde se encontraba Carlos. Fue difícil conseguir que me recibiera. Nadie me tomaba en serio, pero mi determinación rompió todas las barreras. Cuando finalmente me presenté ante él, le dije que era enviada por Dios y que lo llevaría a la victoria. Carlos me puso a prueba. Me hizo preguntas, buscó señales de que yo era quien decía ser. En secreto, me hizo examinar por doctores de la iglesia. Pero yo sabía que mi fe no fallaría. A través de mí, Dios le mostraba a Carlos que su reinado estaba destinado a ser. Convencido de que era la voluntad divina, Carlos me dio un ejército. Mi misión era liberar la ciudad de Orleans, que estaba bajo asedio inglés. Jamás había empuñado una espada, pero no tenía miedo. Sabía que Dios estaba conmigo. Los hombres me miraban con escepticismo, pero yo confiaba en las voces. Cuando llegamos a Orleans, mi corazón latía con fuerza. El asedio había durado meses y la gente estaba desesperada. Montada en mi caballo y con mi estandarte en alto, animé a los soldados a luchar con todo su valor. Les dije que Dios nos guiaría hacia la victoria, y así fue. La batalla fue feroz, pero cada golpe de espada sentía que estaba destinado. Los ingleses no podían creer lo que veían: una joven guiando a los soldados franceses y rompiendo sus líneas. En pocos días, Orleans fue liberada. Era el comienzo de algo mucho más grande. Después de la victoria en Orleans, muchos comenzaron a creer en mí. Ya no era solo una campesina, era la doncella de Orleans. Los soldados me respetaban, y el pueblo veía en mí la esperanza de una Francia libre. Pero yo sabía que mi misión no estaba completa. Las voces me decían que debía llevar a Carlos a Reims para ser coronado rey. Aunque muchos dudaban que lograríamos atravesar territorio enemigo, yo estaba segura. Dios había guiado cada uno de mis pasos hasta ahora, y sabía que lo haría una vez más. No podíamos detenernos. Atravesamos ciudades y territorios controlados por los ingleses, pero en cada lugar, mi fe prevalecía. Llegamos a Reims sin enfrentar grandes obstáculos. Allí, el delfín Carlos fue coronado rey de Francia, como las voces me habían dicho. Mi misión, creía, se estaba cumpliendo. Pero los desafíos no habían terminado. Aunque habíamos logrado grandes victorias, Inglaterra seguía siendo una amenaza. Mis voces me instaban a seguir luchando. Sentía que Dios me había dado esta misión, y no podía abandonarla hasta que Francia estuviera completamente libre. Continuamos enfrentándonos a los ingleses,
pero no todas las batallas resultaron victoriosas. En una campaña en Compiègne, caí prisionera. Fui traicionada por los mismos hombres que alguna vez me habían apoyado. Los borgoñones, aliados de los ingleses, me entregaron a mis enemigos. Encadenada, supe que mi destino estaba cerca. Me llevaron a juicio, supuestamente por herejía. Dijeron que mis visiones eran obra del diablo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Dios había hablado a través de mí. Aunque los hombres me juzgaran, mi alma estaba en paz. El juicio fue una farsa. Los jueces ya tenían decidido mi destino. Me hicieron preguntas que buscaban confundirme, pero yo nunca negué mis voces. Incluso en mis últimos días, seguía confiando en que Dios estaba conmigo. Mi fe nunca vaciló, aunque mi cuerpo estaba cansado. Me acusaron de hereje y bruja, y decidieron que debía morir. Sabía que mi tiempo se acababa, pero no tenía miedo. En todo momento, mis voces seguían hablándome, dándome fuerzas para afrontar lo que venía. Mi misión había sido cumplida, y mi muerte sería solo el principio de algo más grande. El 30 de mayo de 1431, me llevaron a la hoguera. Las multitudes se reunieron para verme arder, pero en mi corazón no había temor. Mientras las llamas comenzaban a elevarse, miré al cielo y encomendé mi alma a Dios. Sabía que mi sacrificio no sería en vano. Las llamas quemaban mi cuerpo, pero mi espíritu se elevaba. La última palabra que pronuncié fue Jesús. Sabía que no moriría realmente, porque el pueblo de Francia siempre recordaría lo que había hecho. Mi fe y mi amor por Dios eran más fuertes que cualquier fuego. Mi muerte no detuvo lo que había comenzado. A pesar de los esfuerzos de los ingleses por borrar mi nombre, mi historia se extendió por toda Francia. Las mismas personas que alguna vez dudaron de mí ahora me llamaban mártir. Francia no había olvidado mi lucha. Poco a poco, la guerra comenzó a inclinarse a favor de los franceses. Mis victorias en Orleans y Reims habían sido el punto de inflexión. La gente empezó a unirse bajo el estandarte del rey Carlos, y aunque yo no estaba presente, mi espíritu seguía inspirando a los soldados. Con el tiempo, Francia logró recuperar gran parte de su territorio, expulsando a los ingleses. Lo que habíamos soñado al principio, un reino francés libre, finalmente se estaba cumpliendo. Sabía que Dios había guiado esos pasos, y que mi sacrificio había valido la pena. Años después de mi muerte, el rey Carlos, aquel mismo hombre al que había llevado a Reims, ordenó una revisión de mi juicio. Finalmente, en 1456, fui declarada inocente de todos los cargos de herejía. Aunque ya no estaba viva para verlo, mi nombre fue reivindicado. Mi historia no terminó con mi muerte. A lo largo de los siglos, los franceses continuaron recordando lo que hice por ellos. Mi fe y mi valentía se convirtieron en símbolos de lo que una persona puede lograr cuando sigue su corazón, y sobre todo, cuando sigue la voz de Dios. Los mismos ingleses que habían querido borrarme de la historia no pudieron detener mi legado. Francia volvió a ser libre, y mi nombre fue recordado como una inspiración para todos los que luchaban por su país. Mi vida, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia. En 1920, muchos años después de mi muerte, la Iglesia Católica me declaró santa. Fue un reconocimiento a mi fe y a la misión que Dios me había dado. Aunque no lo vi en vida, siempre supe que mis voces eran reales y que mi misión era justa. Dios nunca me abandonó. Hoy, mi historia sigue viva en los corazones de muchos. No fui una guerrera cualquiera, fui una mujer que obedeció el llamado divino y cambió el curso de una nación. Mi vida fue corta, pero llena de propósito. Cada batalla que luché fue por Francia y por la voluntad de Dios. Francia, la tierra por la que di mi vida, sigue en pie, y en cada rincón de este país resuena mi nombre. Nunca busqué la gloria personal, solo quise cumplir con el propósito que Dios me dio. Hoy, mi historia sigue siendo un faro para quienes buscan justicia y verdad. Mi historia no es solo mía,
es la historia de Francia, de un país que nunca dejó de luchar por su libertad. Dios me dio una misión, y aunque no pude ver el final de la guerra, sabía que la victoria estaba cerca. Mi legado vive en cada alma que busca la libertad y la verdad. Sé que fui una campesina que desafió las expectativas de los hombres, que empuñó una espada cuando pocos creían en mí. Pero lo que hice no fue por gloria o poder. Lo hice porque Dios me llamó, y respondí. Hoy mi espíritu sigue siendo parte de la historia de Francia. Y así, aunque las llamas consumieron mi cuerpo, mi historia y mi misión nunca murieron. La fe me guió y el amor por mi país me sostuvo. Dios me dio la fuerza para luchar, y aunque mi vida terminó en la hoguera, mi legado continúa vivo, más fuerte que nunca. Mi historia no trata solo de batallas, sino de fe y convicción. Aprendemos que, cuando sentimos que algo más grande nos llama, debemos seguir esa voz, incluso cuando todo parece imposible. La fe es el mayor escudo frente a la adversidad. La vida me enseñó que no importa de dónde vengas, lo que cuenta es lo que haces con las oportunidades que Dios te da. Era solo una campesina, pero Dios me eligió para algo grande. Nunca subestimes el poder de una sola persona para cambiar el destino de muchos. En mi misión, aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. En cada batalla, el temor estaba ahí, pero la fe y el amor por mi país eran más grandes que cualquier miedo. Esa es una lección que quiero dejarte. La traición de quienes una vez me apoyaron fue dolorosa, pero me enseñó que no todas las batallas se libran con espadas. Hay traiciones y juicios que debemos enfrentar con la cabeza en alto. Mi fe me mantuvo fuerte, aun cuando el mundo parecía darme la espalda. La justicia no siempre llega de inmediato. Mi muerte fue injusta, pero, con el tiempo, la verdad salió a la luz. A veces, debemos tener paciencia para que la justicia prevalezca. Mi historia es prueba de que, al final, la verdad siempre se abre camino. Mi vida también enseña sobre el sacrificio. Darlo todo por una causa mayor, incluso si eso significa perder la vida, es lo más noble que alguien puede hacer. Mi sacrificio no fue en vano. Francia es libre, y cada generación lo recuerda. El reconocimiento de la Iglesia, mucho después de mi muerte, me enseñó que el legado que dejamos no siempre es visible de inmediato. Lo que haces hoy puede tener un impacto mucho más grande en el futuro. Si tus acciones son justas, su fruto será reconocido con el tiempo. Dios fue mi guía en todo momento. Incluso en los días más oscuros, nunca dejé de confiar en su plan. Mi historia nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos el porqué de nuestras pruebas, la fe nos lleva a donde debemos estar. La fe es nuestra verdadera fortaleza. Mis voces fueron un regalo divino, pero muchos las consideraron una maldición. Aprendí que lo que otros consideran una debilidad, puede ser tu mayor fortaleza. No dejes que el juicio de los demás te aparte del camino que sabes que es correcto para ti. A veces, el camino que Dios nos pone enfrente parece lleno de obstáculos imposibles. Pero mi vida es prueba de que no importa cuán difícil sea, con fe y valentía podemos superar cualquier barrera. Cada batalla que libré fue un paso hacia el destino que Dios había trazado. Mi historia también es la historia de un pueblo que nunca dejó de luchar. Francia me enseñó el valor de la unidad y del sacrificio colectivo. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Mi vida no fue solo mía, fue de todos los que creyeron en una Francia libre. Mi condena fue un error, pero mi sacrificio fue la semilla de algo más grande. No siempre veremos los frutos de nuestras acciones en vida, pero eso no significa que no estén creciendo. Mi muerte fue solo el comienzo de la verdadera victoria de Francia. La guerra me enseñó lo destructiva que puede ser la ambición humana, pero también me mostró lo hermoso que es luchar por lo que es justo. A veces, es necesario pasar por el fuego para encontrar la verdadera libertad. Esa fue mi mayor lección.
A través de mi vida, aprendí que la obediencia a Dios es el camino más difícil, pero el más gratificante. Enfrenté incomprensión, burla y muerte, pero nunca me aparté de mi misión. A veces, hacer lo correcto no te llevará al éxito inmediato, pero te llevará a la paz interior. Mi vida no fue perfecta. Cometí errores, tuve dudas, pero cada paso fue guiado por mi fe. Mi historia te enseña que no importa cuántas veces tropieces, lo importante es levantarse y seguir adelante. Siempre hay una razón para seguir luchando. Al final, mi vida es un testimonio de que, con fe, valor y perseverancia, podemos cambiar el curso de la historia. Mi sacrificio no fue en vano, y mi legado sigue vivo. Siempre recuerda que, aunque las llamas puedan quemar el cuerpo, nunca podrán destruir un alma fiel.